Buenas, Buenas, buenas. ¿cómo estamos? ¿Qué dice? Acá gestionando una consultita que me llegó por Dale, mensaje de obvio. WhatsApp. ¿Cómo estamos? Bueno, yo intento número 4 o 5 de que el micrófono tome mi voz. O sea, máximo intento número 7. Vamos a por este. Vos sabés que la vez que mejor funcionó fue cuando estaba en la cafetería. No sé si que tipo dice, estamos en un lugar abierto, hay que tomar bien el sonido, pero ahora como estamos en un lugar cerrado, se descansa. No entiendo. Todavía no estoy entendiendo cómo funciona. Pero bueno, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo estamos? Bien, todo bien. ¿Por ahí? Llegando al último de diciembre, ¿no? Llegando al último de diciembre. Último episodio del año. Último del año. ¡Qué loco! Sí. ¿Quién iba a imaginar que vamos a estar diciendo esto, no? El más esperado por vos, seguro. ¿Decís? Estoy proponiendo el tema de hace rato. A toda costa, ella quería el tema del cierre de año. Mm. ¿Cómo qué tenemos para el cierre de año? ¿Cómo le vamos a encarar el Bueno, episodio final? bueno, episodio final. La verdad, todo tuyo. No, qué No, todo tuyo, presión. no, obvio, vamos juntos. Pero es obvio que bueno, que habíamos pensado. Bueno, una de las cosas que habíamos hablado estos días post episodios era esta cosa de las cosas que nos iban quedando como colgadas después de que cerrábamos episodios, ¿no? Entonces, bueno, quizás podemos empezar por ahí, cosas que te hayan quedado, que te hayan quedado por comentar o que quieras comentar también. Me quedó. Hacemos un especial de 4 horas a los Jordi Wild. Ahí sí que ambicioso, ambicioso. Yo sé que tenías más cositas vos ahí apuntadas. Yo tengo que hacer un repaso entre todas las ideas que tengo. Ujú. Así que nada, te doy el puntapié inicial. Bueno, perfecto. Bueno, una de las cosas que me quedó del anterior, que fue que estuvimos hablando de IA, como que en un momento empezamos a hablar bastante del tema, hablamos un poco del vínculo invisible de lo que la IA no puede, de la resonancia, de lo que la IA no puede darte. Y claro, y siempre en mi mente como que es un tema que es clarísimo, pero después digo, bueno, pero es un tema que que queda realmente explicado después cuando lo comentamos. Mm. Entonces, como esta cosa bueno, hoy mientras pensaba en esto, lo llevaba a lo que decimos muchas veces los consteladores que establecemos como la diferencia entre vínculo y relación, ¿no? Que Ujú. muchas veces gran parte de las dificultades que vamos teniendo como seres humanos tienen que ver con estas dos cuestiones, el vínculo y la relación, ¿no? La relación obviamente es la interacción que podemos tener que, que generalmente existe entre dos personas, mientras que el vínculo, a veces puede existir vínculo sin que exista una relación, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en las familias, donde muchas veces no hay relación, pero sí hay vínculo. Entonces ahí el vínculo que sería, sería como esa especie de, bueno, de hilo invisible que nos une y que no necesariamente hay una explicación o hay una medición para esto, ¿no? Hay quien dice, bueno, esto es por ADN, pero sabemos por otras cuestiones que no tiene que ver con ADN, que tiene Total. que ver más con con cuán importante es para mí o para vos una persona y qué lugar ocupa en tu vida y cómo, si se dan como ciertas leyes o ciertas características en esta relación, puede que de esa relación se salga un vínculo o se Algo. establezca un vínculo. ¿Cómo nos vinculamos con la inteligencia artificial, no? ¿Qué tipo de relación estamos desarrollando? Bueno, en principio no existiría, ¿no? Mm. Desde esta lógica, esto en principio, hasta donde sabemos, bueno, es algo que es propio de los seres Hermoso. humanos, ¿no? Por suerte. O sea, es que del episodio pasado lo que me había quedado era eso, un poco Mirá, de... saludos desde Bolivia acá. Sí, divina, Saludos. estaba leyendo. Hace mucho, mucho, mucho que nos seguimos en redes, me encanta todo lo que hace y bueno, bienvenida, Bueno, gracias. saludos desde acá, gracias, bienvenida. No, vos sabés que, nada, me había quedado pensando en esto, ¿no? De bueno, qué.
qué resonancia nos deja todo lo que es inteligencia artificial. O sea, un poco, a mí lo que me pasa es que, no sé si por suerte o por desgracia, eh, se me hace muy fácil reconocer cuando es inteligencia artificial. Ujú, Y me da mucha pena, de cierta forma, que haya grandes marcas o grandes propuestas, ¿no?, que están utilizando inteligencia artificial para crear imágenes humanas. ujú, Entonces, es como, ¿por qué perder la oportunidad, ¿no?, de mostrarnos a nosotros mismos utilizando esta herramienta? O sea, creo que hay un montón de cosas en las cuales podemos estar utilizando inteligencia artificial que nos pueden potenciar un montón, y justamente en recrearnos a nosotros mismos es como raro. O sea, creo que tendría que ser la última de las opciones, o quizá también, no sé, evaluar si no podemos utilizar las herramientas para otra cosa. Y esto un poco bueno, de aprender a identificar de estas cuentas que hay un montón de, o capaz que a mí me saltan constantemente en Instagram de, bueno, esto es IA o no es IA, o mostrar un video y hacer como una reflexión de, bueno, qué cosas son los indicadores que nos están avisando de cierta manera que es hecho con inteligencia artificial. Y esa sensación que me queda, ¿no? De, güey, qué loco, porque estamos aprendiendo a identificar qué es inteligencia artificial en el hecho de que qué tan lejos estamos de identificar a una persona, ujú. ¿no? ¿Qué tanto hemos estado perdiendo la conexión, o cuánto estamos? Me acuerdo de estar caminando hace unos años por una avenida principal en Buenos Aires, había una gigantografía espectacular, un modelo que no sé qué estaba, creo que era un reloj, algo de eso que estaba promocionando, y un disclaimer de que se había utilizado Photoshop para mejorar la imagen. O sea, qué loco ahora, bueno, o sea, antes era, eso estará hecho con Photoshop, tendrá, no tendrá, tipo, bueno, y ahora es, ¿eso es inteligencia artificial o no es inteligencia artificial? Como vamos quedando cada vez más alejados de la imagen real, ¿no? Y cada vez más saturados de esta imagen artificial que se nos presenta. ¿Y dónde quedamos nosotros como humanos? ¿Dónde quedamos nosotros al reconocernos entre nosotros? Bueno, creo que con los filtros hubo bastante controversia en este El último filtro tiempo natural. por eso mismo, por el tema de los filtros, por gente que llevaba meses hablándose y en realidad se estaban viendo básicamente por videollamada y lo que usaban eran filtros. Claro, y cuando se conocieron, la persona decía, pero vos no tenés No nada que sé ver quién con la sos. persona que sos, claro, No tal sé quién cual. sos. Tal cual, y como el dilema que esto genera también, ¿no? Como, bueno, que es en cierto punto es lo mismo también. Mm. Vos sabés que eso es algo que desde el inicio de los tiempos con el tema de los filtros, que me genera un rechazo tan grande. O sea, yo, o sea, bueno, acá no hay ningún filtro prendido ni nada. O sea, no puedo, o sea, eh, me resulta que no me reconozco, y me Ujú. genera mucha incomodidad. Y me genera mucha incomodidad el hecho de pensar en eso, ¿no? De repente hay alguien que me está mirando en redes y dice, ah, mirá, así es Camila, después me cruza por la calle y no, o sea, ni me reconoce. Digo, Sí. soy yo, o sea, así como me ves acá, es como me vas a ver en la calle, capaz que con un poco más de cara de dormido, ¿no? Eso ya es otro tema, pero o sea, me choca mucho. Y me pasó estando de viaje que me costaba, no que me costaba, sino que me llamó la atención de ver como tanta cara repetida, en el Ujú. sentido de que esta necesitar que ese filtro pase también a ser real, ¿no? Con bastantes modificaciones estéticas en la cara de las personas, que prácticamente es como un estereotipo de filtro aplicado a la Ujú. vida real, y cómo se pierden los rasgos que nos hacen únicos también, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención en el último viaje, muchísimo. Ujú. Mm. Interesante. De estar de un país a otro, que uno dice, bueno, está, o sea, como características propias de una región o algo, y de repente era como ¡tuc! Todo un poco pasado por filtro. Sí, 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 Esa tal cual. necesidad de recrearnos que, a ver, por un lado siento que está bueno, ¿no? El poder como crear estos personajes de cierta manera, ¿no? Pero también a mí por lo menos lo que me gusta es el potenciar el personaje que traigo acá. Ujú. Sí, sí, claro, lo que pienso es, bueno, en que si no llega un punto donde ya ni siquiera te reconoces, ¿no? Porque me imagino, bueno, pensando en eso, en cambios estéticos sobre todo. No quiero entrar en temas delicados, pero Sí, justo sí. hoy reseteé el algoritmo
de las sugerencias de mi cuenta de Instagram, ¿no? Y es claro, o sea, empezó a salir de cualquier cosa. Y ahí en ese cualquier cosa me aparece Luli Salazar, que Ujú. hacía como 10 años que o sea, me había olvidado que existía Luli. Y es claro, o sea, me costó, o sea, reconocerla, porque, pero esta mujer no es Luli Salazar. Sí, Y me chocó mucho, 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 mucho. Siento que son como muchas, fue muchas personas en una sola vida a nivel estético, o sea, sí, como sí, que y es como una tendencia que está ahora, ¿no? esa foto de Sobre pasaporte no todo, resiste. y ves cada vez gente más chica que empieza, bueno, con cambios estéticos. Sí. Ahora, estamos metiendo en un terreno. No íbamos a hacer un podcast de esto. Salgamos, salgamos. Volantazo, Sí. volantazo y a seguir, volantazo y a seguir. Pero otra de las cosas que me quedó ahí como, no resonando directamente de lo que hablamos la vez pasada, pero sí como que se me abrieron puertitas en relación a esto de, pensando más, yo siempre como pienso en mis padres, ¿no? Como Ujú. referencia a gente más grande, bueno, mis padres. Es que claro, o sea, mis padres son muchos de estar metidos en las redes y todo, y obviamente tienen sus encuentros tipo más en lo social, pero no en balanza es más el encuentro a través de lo digital que a través de lo presencial. Ujú. Y cómo ese irse perdiendo esa conexión y ese vínculo con un otro real que está del otro lado y empezar a interactuar con ese mundo que ya hoy en día no sabemos qué es real y qué no. Entonces me generó como una angustia en el pecho, ¿no? De tipo, perder ese contacto con el otro y estar aislado en un lugar tan vulnerable también, en el sentido de que, bueno, esta noticia que estoy viendo, tipo, ¿es verdad o no? ¿O esto me está pareciendo? ¿Es inteligencia artificial o no? ¿O una persona que me está promocionando algo existe o no existe? Ujú. A mí me generó eso, o sea, como una sensación rara y sentir como una vulnerabilidad del otro lado que, no, creo que está bueno poder hablar un poco. Sí, 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 creo que en las generaciones más grandes todavía, bueno, creo que todavía mantienen como ciertos ámbitos, o bueno, o ciertos grupos todavía mantienen eso más directo, el contacto, ¿no? Las instancias bueno, de juntadas, básicamente. Pero sí, pero bueno, es parte de lo que está pasando, ¿no? De cómo se está dando y el punto es eso, creo que también de a poco, bueno, va a ir habiendo una vuelta hacia lo presencial, como hablábamos también la vez Sí. pasada. Creo que son ciclos y que los ciclos vienen con grandes euforias y después hay grandes, es como cuando las marcas de refrescos pasaban del envase de plástico al vidrio, Al vidrio. después volvían al plástico y después volvían al vidrio, ¿no? Es como que todo el tiempo se estaban reinventando sobre las mismas cosas. Total. Bueno, yo de ese episodio no quiero ahondar mucho más porque Ujú. me toca fibras sensibles en esto de la necesidad de volver a lo real, de mi Ujú. parte, pero creo que está bueno preguntarnos, poner Ujú. sobre la mesa, hacernos, o sea, escenarios ficticios también, que muchas veces, bueno, que pasaría así, pero nada, o sea, Sí, claro, a mí lo que me pasa en relación a un montón de cosas, en relación particularmente a la IA, o incluso a lo digital o al que está mm, atrás de lo digital, ¿no? Es como que hay un montón de cosas que obvio, que en lo visual siempre uno puede verse en el dilema de decir, bueno, eso que estoy viendo es real, o es algo creado por IA. Pero también por suerte creo que va a empezar a quedar más claro como desde, sobre todo para aquellos que están más conectados, como esta cosa instintiva de que bueno, de la percepción de que eso que está ahí no tiene una energía humana. Este, Hay un cuento que yo siempre hago, que seguro que ya lo escuchaste, que es que mi padrino hace muchos años hizo un curso de radiestesia, ¿no? De los que miden, los que buscan agua con péndulos y con ujú, varillas, ¿no? Que eso a veces acá en Uruguay lo vemos como algo muy místico, pero en Europa se estudia en universidades. ¿Por qué? Porque
dentro de la carrera de arquitectura a veces aprenden eso para poder encontrar las vetas de agua y ver qué líneas cruzan por debajo de la tierra y cuáles no, y cómo plantear mejor las orientaciones de las construcciones. Y lo que ellos vieron era, por ejemplo, uno de los experimentos que hicieron en un momento era que la persona que dirigía el curso les dijo a todos que llevaran comida, que iban a hacer como una especie de merienda compartida, ¿no? Entonces todos llevaron comida y antes de comer, antes de empezar a comer, la idea era medir esa comida. Entonces lo que se iba a medir era el amor con el que había sido hecha esa comida, ¿no? Entonces empezaron, bueno, fueron probando. Primero una tarta y empezó, por ejemplo, a girar muy rápido el péndulo, así gigante y rápido, ¿no? Entonces dice, bueno, esta fue hecho con mucho amor, dice, ¿quién trajo esta? Yo trajo esta, dice fulana. ¿Y quién la hizo? Mira, esta la hizo mi abuela, es su especialidad, y yo se la pedí, ella me hizo. Se nota. Después me dieron otra. Miden y el péndulo giraba, tipo, nada que ver, o sea, capaz un tercio de eso, ¿no? Entonces dice, bueno, y esta no, esta la compré en la roticería, en tal negocio o en tal supermercado. Y es como bueno, que eso, por suerte, eso es lo que, por más de que a nivel visual hay cosas que se van dando, eso es lo que, por suerte, una IA, creo yo, nunca va a poder sustituir. Ni siquiera se va a poder acercar a esto. ¿Sabes qué? Pensando Al vínculo, ¿no? al vínculo Al total. vínculo. Pensando en esto me acordaba de la primera, o sea, de una de las películas que me acuerdo, ¿no? De haber ido al cine y que era como, wow, mirá lo que está pasando, que fue Godzilla. Un Ujú, montón de efectos especiales tremendos, espectaculares para la fecha del estreno, obvio. ujú, O sea, los otros días la puse para ver y me quería morir. Tipo, decís, bueno, sí, da, esos efectos especiales fantásticos que tipo parecían muy reales, pero que éramos conscientes también de que, a ver, son efectos especiales, ¿no? Cómo han ido tipo también quedando obsoletos en el hecho de que, da, hoy por hoy vemos una película de esa época y decimos, mira, esos efectos especiales son hechos por, no sé, una caja de cartón. Entonces creo que también un poco esta burbuja de la inteligencia artificial, obviamente va avanzando muchísimo más rápido, pero creo que también, o por lo menos espero, de que seamos tipo como tener ese pensamiento crítico de tipo, no, esto es hecho con IA. Así ujú. como en su momento era, no, estos son efectos especiales. Bueno, no, esto es hecho con IA. Sí, Y sorprendernos dentro de un par de semanas lo obsoleta que quedó la de hoy. total, Que me 100%. pasó eso hoy, me pasó eso hoy trabajando, tenía que modificar una cosa y hace unas 3 semanas le había pedido a la misma IA con el mismo prompt que me hiciera una cosa y me había hecho, pero cualquier cosa, o sea, era tipo, no, gracias, deja, yo me encargo. Y hoy hice un intento, le pongo el mismo prompt que le había puesto la vez pasada y de la nada me hizo, pero lo que necesitaba tal cual. Y fue tipo, Ujú, esto hace 3 semanas tú no lo sabías. ujú, Y nada, o sea, un poco sorprendida por la velocidad y por la calidad del avance. ujú. Interesante. Herramientas. Siempre digo, creo Herramientas, sí. que la IA es una herramienta para potenciarnos. Me parece que es fantástico. Pero nada, creo que siempre la parte humana que está detrás de cómo se utilice es lo que te va también a dar que empiece a girar mucho cuando miramos cómo está hecho. Ujú. Sí, Lo sí. humano por sobre todo. Sí, lo humano es por sobre todo, y creo que cuanto más vamos avanzando en algunas cosas, más tenemos que reforzar Sí. la conexión humana con uno mismo. Ni siquiera te hablo ya de la conexión con un otro, sino es, bueno, la conexión con uno, ¿no? Cuando pensaba bueno, en los aprendizajes de este año, cuando habíamos hablado, dijimos, bueno, vamos a hacer Un repasito. un repaso de los aprendizajes. Decía, bueno, el gran aprendizaje de este año, ¿cuál fue? Hay dos. Uno es que parecen obvios y trillados, pero uno es la gratitud, ¿no? Esta cosa de que a veces Sí. damos por obvio un montón de cosas y en realidad ni son obvias, No. y siempre en realidad tendemos a notarlas cuando están en riesgo, hay algún riesgo de que eso se pierda, sea lo que sea, ¿no? O cuando nos encontramos a alguien que tiene una dificultad
muy grande o cuando pasamos a tener un problema serio. Entonces, como esta cosa de que, bueno, de no perderse en el día a día por cosas que a veces no son ni siquiera relevantes y, bueno, siempre tener presente la gratitud. Fue como el gran aprendizaje del año o reaprendizaje fue como por distintas cosas, situaciones y gente con la que me fui cruzando. Mm, Y el otro es el de la conexión, que sí, es importantísimo también, porque, claro, la experiencia de una persona va a cambiar en su totalidad dependiendo de si siente esa conexión consigo misma o no. total. Es como que se van a dar dos vías totalmente distintas. Y claro, ¿y dónde está lo difícil a veces? Que cuando perdemos la conexión con nosotros mismos, a veces no nos damos cuenta que esto pasó. Mm, Entonces, ahí es donde entra el dilema. O lo podemos reconocer a través de otro, o necesitamos como tener los mecanismos necesarios o justos para poder decir, no, mira, me está pasando esto, necesito activar el protocolo reconexión conmigo mismo. Claro, botón de entonces, emergencia. botón de emergencia, entonces decir, bueno, y ahí como decir, bueno, que siempre esto es muy personal para cada uno. Si bien los seres humanos tenemos como formas de funcionar que más o menos se repiten entre todos, siempre es muy personal, bueno, cuál va a ser el botón que me va a ayudar a reconectarme, ¿no? Entonces, como para el año que viene, de lo que me llevo es como decir, bueno, el botón de la conexión, siempre tenerlo presente, ya como desde este año, ¿no? Pero y para lo que sigue, y como no descansarse en esa cosa de decir, bueno, está todo bien, estoy conectado, siento lo que sea, sino como siempre estar trabajando continuamente en esto. Es como que si pienso las cosas a nivel personal para trabajar en 2026, digo, bueno, conexión y Mm, gratitud siempre son como los puntos de partida para cualquier para cosa. todo. Sí. Y en contenido, que ahora que estuvimos hablando de contenido, pensaba o en redes o en lo que hagamos, pensaba en calidad versus cantidad, ¿no? Que Total. fue algo que me quedó como colgado la vez anterior también, decir, bueno, que sea la calidad lo que está por delante de la cantidad. Creo que en un momento pasó que el contenido la gente hacía, pero, y claro, más o menos era el contenido de la medida y el punto era hacer mucho contenido que se moviera. Bueno, volver al contenido de calidad. Calidad versus cantidad. Mirá quién está ahí, Nico. Mirá quién se sumó. Mirá quién se sumó. Grande, Nico. Está Este, lindo. entonces, encararlo, eso es un poco como lo que a mí me dejó este año, así si te lo resumo como en distintos meses y en distintos momentos, ¿no? Vos sabés que pensando un poco en esto de mi idea de, bueno, hacer un repaso, ver qué nos dejó cada mes, creo que el denominador común sí pasa por ahí. Me pasó de identificar esto de cuando soy yo, es como que todo se ordena, ¿no? El Ujú, tema es eso, o claro. sea, estar consciente de estoy siendo yo o estoy tipo dejándome llevar por la cotidianeidad, por lo urgente, por, no sé, cosas de otros que nada tienen que ver conmigo. Y ese poner foco, ¿no? Ese estar consciente de qué estoy haciendo, o sea, estoy en piloto automático o estoy haciendo lo que quiero hacer o lo que me hace sentido hacer y ser, creo que es algo que es un hábito. Hablando de hábitos de la vez pasada, ¿no? Sí, O sí, sea, tener esa costumbre de revisarnos, pero no de sí. revisarnos desde un lugar de juzgarnos, sino de revisarnos de un lugar de autopercepción y de conocernos. O sea, ok, Ujú. ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿estoy siendo coherente lo que hago con lo que quiero, con lo que siento? ¿O hay algo ahí que no está cuadrando? Y creo que el gran aprendizaje, pero gran aprendizaje fue ese. O sea, bueno, cuando estoy en sintonía de lo que quiero, lo que siento y lo que hago, estoy siendo yo, e inevitablemente todo se sincroniza y fluye de una forma que no se puede explicar. O sea, no hay una explicación para poder poner en palabras de la manera en la que las cosas se dan, todo en general. Eso fue para mí un gran aprendizaje, sobre todo
primer semestre del año. Ujú, Y segundo semestre del año, esto que decís vos, ¿no? De la gratitud, que si bien es algo que para mí siempre está muy presente, es algo que he empezado a hacer más hacia, o sea, hacia el otro directamente. O sea, yo era ujú, algo que venía practicando mucho, capaz que hacia mí misma o en la intimidad, o no tanto poner en palabras hacia el otro, ujú. y que me sorprendió muchísimo de repente de la necesidad del otro de decir, no, pero no me dejes agradecer, es que no, te estoy agradeciendo a vos, pero no directamente a vos, estoy agradeciendo la oportunidad o la posibilidad o el hecho, pero te lo estoy haciendo manifiesto a vos, porque quiero que sepas que estoy agradecida por esto. Creo que eso fue un gran cambio en cuanto a esto de, bueno, ser agradecido con todo. Sí, sí, y la gratitud como algo que en definitiva se entrena constantemente y no es que hay un lugar al que llegar que uno dice, bueno, llegué acá, soy una persona agradecida en la vida, porque ahí ese es el punto para mí con decir, bueno, encontrarme con la gratitud este año es de ese lado. Decir, bueno, pero ¿hay algún punto que digas, bueno, se llega a ser 100% agradecido? No, siempre implica estar como trabajando porque al final es como ir hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Claro, y a veces es como una cosa que uno realmente agradece como externamente o agradece la chance, la oportunidad o las sincronías que se van dando, como vos Sí, decís, que bueno, en definitiva eso es una sincronía, ¿no? Cuando conecto conmigo y es como, y es notorio porque es como si hubiera una orquesta funcionando, ¿no? Esa cosa total. de que es como una orquesta sinfónica perfecta y bueno, y todo está pasando y todo está conectado con todo. Y a veces eso es lo que no se puede ni muchas veces explicar, ni demostrar, No, ni, ni sustituir por otra cosa que creo que la gran mayoría de las personas sabemos que existe, aunque no podamos explicar del todo qué es eso, total. ¿no? Entonces, claro, y es una práctica que decir, bueno, al final, si solo me puedo conectar con el otro, si estoy conectado conmigo. O sabes que antes de empezar el vivo, hace un ratito estaba hablando con una amiga, que es claro, está como, no, porque, o sea, es como, tiene un deseo de una cosa en particular, ¿no? Ujú. Y yo le digo, ta, o sea, te voy a decir algo, le digo que obviamente está recontra trillado, recontra todo, que rompe los huevos que te lo digan, pero es tipo, calma, soltá, enfócate en Sí, vos, después sí, llega. Pero, o sea, obviamente, a veces cuando tenés ese tipo, quiero tal cosa o me gustaría tal otra, no podés salir del foco de eso. Claro, el foco está puesto sí. afuera, no está puesto adentro, no está puesto en no. Y es ahí donde empezamos a olvidarnos un poco de, che, trabajar en mí, estar yo, y después lo otro va llegando. O sea, es lo que conocemos, ¿no? Pues bueno, la energía atrae la misma energía. Y creo que por ahí, en ese sentido, o sea, como Y decís es, vos, hay cosas que y, no se pueden explicar, y es ahí pero no se donde, pueden negar. claro, y es ahí donde desconectamos, Total. porque en Conectar desde el definitiva, mismo lugar, además, también, ¿no? estar desde el mismo lugar, ¿cómo sería esto? O sea, creo que la única forma de conectar es tipo cuando uno está, no en el mismo lugar físico, sino en el mismo lugar de calma, de Sí, sí, autoconocimiento, está en el mismo energético, lugar etcétera. interno, decís. Es claro, Perfecto, claro. sí, sí, Entonces, sí. creo que en ese ejercicio, ¿no? Que te decía yo hace un ratito de, bueno, estar para mí o ser consciente de cómo estoy, te permite también cuando hay, ya sea personas del tema laboral, familiar, de amistad, de lo que sea, que están en ese mismo momento, en esa misma actitud tuya, las cosas fluyen muchísimo mejor. Ahora, cuando no estás consciente de eso y de repente se acercan personas que no tienen nada que ver contigo, cómo te desacomodan todo y te hacen muchas veces perder el foco y decís, pero si yo estaba, o sea, yo estaba yendo para el este, ¿y en qué momento terminé yendo para el sur? O sea, no. Sí. Entonces, como Bueno, desde ese lugar. cuando, tal cual, cuando hoy pensaba en calidad versus cantidad, pensaba lo mismo, en calidad en definitiva, calidad en las relaciones, calidad en todo lo que uno haga, en todo lo que uno haga, porque no es que la calidad sea al contenido que creamos. En realidad se aplica a toda nuestra vida, Todo. ¿no? A las relaciones que tenemos, a la gente con las que nos juntamos, a los clientes que elegimos, a los,
a las personas que elegimos contratar, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que se da en muchos niveles el tema de la calidad versus la cantidad, ¿no? Sí, esto de, o sea, haciendo un paralelismo con las redes, Obvio. ¿no? Esto de, tipo, ay, no, tener 1 millón de seguidores, tipo, y bueno, yo no quiero 1 millón de seguidores, yo quiero seguidores que les interese lo que estoy haciendo, que Claro, obvio. tengamos valores en común, ideas en común, o sea, porque, o sea, siento que eso es lo que potencia. Lo otro, siento que es como una gran bomba de humo que en cualquier momento explota y tipo, ta, y no, no hay nada, ¿no? Ujú, sí. Pero desde el lado del co-construir, creo Ujú. que es donde está, en todo sentido, o sea, tanto no, redes sociales como Como por en la fuera, vida, por fuera, como en la vida misma. en la vida real. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso es como así como lo que más resonó conmigo este año fue un poco eso, ¿no? Obviamente, siempre pensando en el año que viene, en lo que me importa, en lo que quiero seguir haciendo. Eso está bien, pero decir, bueno, n- nunca más, no sé si nunca más, pero no perder de eje, como decir, bueno, la gratitud y la conexión. Porque Sí, si partís de ahí, todo se va a ir dando, todo se va a ir acomodando. Ahora, totalmente, si perdés una de las dos, es más probable que lo otro sea más complicado, que tengas que remar más, que una acción que te podría llevar un 1% de tu energía, te lleve un 80% de tu energía. total, totalmente. Ese recalcular, ¿no? Sí. Ese recalcular, sí. Bueno, a mí me pasó particularmente que este año sentí que fueron 2 años, que creo que esto ya lo hemos hablado, Ujú. de que hasta junio fue una cosa y después el segundo semestre fue algo totalmente distinto. Y no sé por qué me marcó pila, o sea, realmente siento que está muy lejano el primer semestre, o sea, las enseñanzas, las anécdotas, las vivencias, todo que tuvo el primer semestre, que creo que dieron lugar mucho por estar de repente no muy enfocada. O sea, si bien había cosas en las que estaba enfocada, Ujú. como que esa energía que se dispersa, ¿no? O sea, bueno, si tenemos la energía más concentrada, más enfocada en las cosas que queremos, o sea, es mucho más potente a que si de repente estamos con, bueno, un poco acá, un poco acá, un poco acá. O sea, Ujú. y creo que eso fue lo que pasó en el primer semestre, que hubo un momento que fue tipo, bueno, ok, reenfoquemos, veamos, ordenemos dónde estamos, qué estamos haciendo, qué es lo que hay, y volver a poner foco, como quien dice, volver a repartir las cartas que, que hizo que fuese un vuelco total hacia el segundo semestre. Ujú. ¿Y eso sentís que fue una cosa tuya o que fue una sensación como más general? Vos sabés que he hablado con bastantes personas de esto y les ha pasado lo mismo. O sea, Ujú. algunas me dicen como que sienten que el año arrancó muy tarde, entonces como que no terminaban de ponerle el cuerpo al año y que sí que el segundo semestre fue como tipo, ah, ok, esto es 2025, pero no sé, estoy abierta a que me digan, no, Cami, fue todos el mismo año. No, te pregunto porque realmente creo que muchas veces ese tipo de fenómenos, a veces hay mucha más gente viviéndolo y siempre Sí, pensamos de repente que somos nosotros que estamos pasando por esto y en realidad hay muchísima gente más a la que le está pasando. sí, 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 sí. Es, Yo creo, es más como una sensación general que tiene que ver con, bueno, con esta cosa imperceptible de la que todos formamos parte. bueno, incluso obviamente es una lectura mía hacia otras personas, ¿no? De tipo familiares, amigos y demás, que Mm. los que veo su año, digo, wow, o sea, una cosa primer semestre y otra cosa totalmente distinta el segundo. Ujú. Y siento que hubo un quiebre grande ahí a mitad de año, sea mayo, junio, julio, junio, julio, agosto, pero en esos 3 meses como que siento que hubo un cambio, un vuelco de mucha cosa. Tendríamos que ver a ver qué fenómeno astrológico hubo por ahí. Seguramente hubo alguno que desconocemos. Seguro, seguro, seguro. Sí, sí, Y sí. bueno, objetivos 2026. Ujú. ¿Objetivos? Me preguntás o me vas a contar de los tuyos? No te pregunto y mientras voy pensando en los míos. Bueno, Estrategia. un poco esto, mi foco está muy puesto ahí en como decir, bueno, trabajar desde
un poco cosas que hemos venido hablando también, ¿no? Desde esto, desde la conexión interna, ir viendo que, y desde la gratitud, aunque parezca trillado, pero ir viendo qué se va desplegando desde ahí. Mm. Obviamente después cosas más, objetivos que tienen que ver con el trabajo sí hay, pero en lo personal, que son los que más me importan hoy, Sí. es como decir, bueno, ir afianzando esto, ¿sí? Y trabajar desde ahí, ir desplegando, ir viendo qué va pasando. Porque en mí es muy notorio, o yo siento mucho la diferencia cuando estoy en un lugar y cuando estoy en otro. Mm. O cuando siento que me corrí de un lugar y cuando vuelvo es como muy notorio que me corrí. Entonces Era decir, por bueno, ahí, que era por ahí. que no Entonces había de correrse. volver y seguir por ahí. Este, y como no descuidar cosas cuando sentís que todo está bien, ¿no? Es como decir, bueno, está todo bien, como seguir como las hormigas, ¿no? Seguir trabajando Día a día, igual que como si no pasara nada. Creo totalmente. que ese es también uno de los aprendizajes, seguir trabajando como si no pasara nada. Sí, yo creo que para el 2026 una de las cosas que más me gustaría practicar, ¿no? O sea, sumar a esta bolita de nieve que voy haciendo año a año de sumar pequeñas cosas que entiendo que realmente hacen la diferencia, es el compartir y compartirme. O Ujú. sea, creo que parte de este segundo semestre, ese gran cambio, tuvo que ver mucho esto, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa si me comparto más? O sea, compartirme, ya sea hacer un vivo o ya sea sentarme a tomar un café con mi madre, con amigos, con lo que sea, creo que es algo que tiene un poder y una energía que es hermosa. O sea, creo que estamos en esto de que hablábamos al principio, ¿no? De viviendo tan encerrados en ya sea un teléfono o encerrados en uno mismo. Creo que ha habido como una ola muy grande de ese tipo, estoy trabajando en mí y ese estar trabajando en uno mismo como que ha blindado a la gente de esa posibilidad de que haya un otro que también Ujú. me ayude a construirme a mí mismo, ¿no? Y creo que para mí el gran foco está en mi 2026 en eso, en seguirme compartiendo y compartir porque nada, a nivel personal me ha hecho crecer tremendamente y que creo que a nivel general estaría bueno que empecemos a poder darle lugar a el otro en nuestra propia construcción. No seamos tipo islas que no necesitamos de nadie y tipo somos autónomos y demás. Creo que somos producto de las relaciones y los vínculos que tenemos y que hemos tenido y que tal, me parece que por ahí. O sea, el mío compartirme y también un poco lo tuyo, ¿no? De bueno, tratar de, si este es el camino en el que estoy bien, que me hace bien, construirlo y trabajarlo día a día. O sea, que no es un camino que ya está hecho y ya está, sino que hay que irlo trabajando todos los días. Claro, y esta cosa que hablábamos hace unos días de que es al final es, es por uno y es por el placer que te produce también, ¿no? Por la satisfacción que te produce el crecimiento o lo que sea que estés haciendo. No. Entonces, en ese sentido es como decir, bueno, no hay un objetivo al que llegar, entre comillas. Es un estado presente, constante. Es un estado presente y es un trabajar y es como, en eso, claro, nosotros como que siempre los occidentales tendemos a pensar más como las metas o los objetivos en un año, ¿no? Un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años como mucho. Y de repente vos tenés los chinos, por ejemplo, que te piensan, te dicen de repente un objetivo les va a llevar 3 vidas, por decirte Claro. algo, ¿entendés? O 50 años de práctica es como empezar a practicar un hábito, por ejemplo. Te dicen, bueno, no, recién ahora estoy como empezando a entender esto. Y decís, ¿y cuánto tiempo llevas practicando? Te dicen, Hace llevo 20. 50 años practicando. Y recién ahí Total. empiezan a entender, ¿no? Entonces es como, bueno, uno de mis grandes maestros siempre decía, ¿no? En Occidente tendemos a hacer 100 pozos de 1 metro, mientras que en Oriente tienden a hacer un pozo de 100 metros, Así ¿no? es. En esta cosa de la práctica. Entonces, como, bueno, elegir en definitiva esas prácticas que me van a acompañar, que hacen a mis pilares y trabajarlas en todos los niveles en el día a día.
Total, total, total. Bueno, qué lindo, creo que estamos alineados en objetivos y enseñanzas de este año. Sí, Que sí. eso, calculo, espero que no sea casualidad y que a un montón de personas también les esté pasando por Bueno, ahí. quizás ahora nos dicen por el chat si también fue por esos lados fue el mismo tipo de enseñanzas o no. Enseñanzas 2025, a ver, O ¿qué a ver dejaron? o a ver qué le dejaron, qué les dejó el 2025. A mí, dentro de otras cosas también del Ujú, 2025 que me gustó pila y que no sé si me llamó la atención, pero fue como un remarcar algo ujú, que ya se sabía, ciertas amistades, ¿no? O sea, esto de que en febrero hubo un viaje súper lindo con Fran, que anda por Londres ahora, de poder ir a visitar amigos en otras partes del mundo, que también, o sea, llegar a una ciudad que queda del otro lado y sentirte como en tu casa que nada, que es tipo algo que si bien uno es consciente, tipo, están estas amistades, están estas relaciones, creo que en ciertos momentos es como uno dice, wow, qué afianzado, qué lindo, qué presente que está. Y nada, ese tener un hogar por fuera de uno mismo, ¿no? Y por fuera de tu propio lugar físico, de cierta manera. Que creo que eso fue algo también súper lindo de este año, de poder remarcar esas cositas. Se le puso fluorescente a algo que ya se sabía. Pero sí, que eso está re ¿qué lindo. más? ¿Qué más? ¿Qué Sí. más? Sí. Bueno, ¿qué más? Ay, no sé, me regalaron un libro, estoy recontenta. ¿Cuál libro te regalaron? Me regalaron un libro de filosofía, el cual me Ujú, gusta mucho, que sí. lo tengo por ahí, ahora después voy a meterme de cabeza. Igual Mm, un tema, porque yo había estado haciendo movimientos en mi casa y vi que tenía muchos libros y quiero ver tipo de ponerlos en marcha, de hacerlos circular o algo. Y inevitablemente, viste, cuando uno se desprende, vuelven. ujú, sí. Lo que uno deja ir, retorna. Así que nada, ese libro va a ir directamente principal para leerse. Ujú. A lectura de verano. Bueno, yo hoy, hace un par de días, en realidad no hoy, retomé David contra Goliat, que ya lo había leído. Lo tengo enfrente mío. Sí, que es un muy buen libro, un libro Sí, que recomiendo siempre. Este, que bueno, que tiene siempre tiene muy buenos datos, Gladwell, y bueno. pero ahora que hablas de ese libro es de Gladwell. Sí, No, sí, sí, es de Gladwell. sí. Eh, la vez pasada que hablábamos de esto, ¿no? De que la mente humana en cuestión de un segundo puede identificar o tiene una Blink. resonancia, ¿no? Sí, Me acordé de Blink, que fue el primero que leí de él, que me encantó. Lo sí. había leído en inglés y los otros días lo vi en la librería. Dije, te voy a llevar, tipo, Ujú. pero mi mente era, pero ya lo leíste, sí, pero en inglés, este está en español, ya está. Maravilloso, Sí. tipo, no sé qué No, sentido además tenía, son los libros de pero, él re valen la pena leerlos cada tanto, cada divino. X tiempo repasarlos, ¿no? Sí, me parecen un éxito. Y David Goliat, vos sabés que lo tengo acá, lo estoy viendo, lo voy a volver, porque me pasa que lo empiezo a leer y es claro, es tanta información que te da, que está divina, que cada tanto tengo como que parar, dejarla reposar, hacerme preguntas, ver qué quiero saber, qué cosas más quiero saber y después volverlo a tomar. Es claro, en ese tipo de proceso de qué más quiero saber, qué cosas voy encontrando en el camino, me puedo investigar y demás me olvido que estaba leyendo un libro y me enfoco en seguir aprendiendo cosas que son como pequeños disparadores a partir del libro. Me encanta, me encanta. Tengo Sí, que volverlo a agarrar. sí, 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 sí. están Y ahí. a nivel, siempre, obviamente a nivel estratégico para aplicar en la vida, para mí es un librazo, ¿no? Sí, Porque por esta cosa de que siempre tendemos como a jugar con las mismas reglas de juego, todo. Y justamente lo que habla este libro es de eso, es decir, bueno, ¿qué pasa cuando los chicos cambian las reglas de juego y no actúan o operan como los grandes esperan que actúen, ¿no? pago. Y desde,
equipos de básquet bueno, hasta ejércitos, ¿no? Y cómo eso cambia las probabilidades de éxito y inclina la balanza claramente siempre. Qué lindo volver a hablar de libros. No estaba previsto esto. No estaba previsto. Bueno, y de películas, viste que hablábamos de vínculo, no sé si te acordás, en realidad no me acuerdo el nombre, pero era una película de extraterrestres que ellos venían, en realidad y secuestraban a un montón de bebés recién nacidos de distintas madres, de, obviamente está basado todo en una historia, pero es como que la madre todo el tiempo tenía como sueños, soñaba que tenía un hijo, pero es como que le habían borrado la memoria de que ese hijo existía. Entonces, justamente lo que estaban buscando esta raza de extraterrestres era entender cómo funcionaba el vínculo El entre vínculo. humanos. Cómo cuando incluso habiéndole borrado la memoria absoluta de que ese hijo existió, la madre igual seguía creyendo que tenía un hijo y que no estaba loca y que nadie podía entender que ella tenía Mm. un hijo, hasta que al final no queda, bueno, se El reencuentra con su extraterrestre se hijo y los devuelve. se lo devuelven, sí. Es como que era todo un gran experimento, pero es justamente lo que buscaban era probar el vínculo, ¿no? O Voy, entender el vínculo, más que probar. voy a hacer como un comentario medio tangencial, pero esto de Sí, que muchas veces sentimos como que tenemos, eh, no un déjà vu, pero como que sentimos que con ciertas personas ya nos conocemos de antes. O sea, sí, te conozco. O sea, no sé de dónde, no sé de cuándo, pero yo te conozco. Y sí, nunca en la vida te lo cruzaste, le hablaste, y tipo, bueno, no sé, otra vida. O sea, no sé, hay un universo paralelo en el que ya, tipo, somos re amigas, re amigos, tipo, ¿qué pasa? Pero como esas cosas que a veces tampoco las puedes explicar, ¿no? O sea, sí. de que está, o sea, no sé, empecé a hablar contigo y ya siento que te conozco de hace 1000 años. Incluso a veces antes sea esto. Sí, Dos personas van a un lugar, vas a un curso X, te encontrás con alguien y es como decís, bueno, esta persona no la conozco, no hablé con ella, pero siento con él, pero siento que lo conozco de toda la vida. mm, Sí, 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 tal cual. totalmente. Sí, O sea, yo en eso, no sé, hay algo que me tira y es tipo, ta, sí, o sea, acá hay algo. O sea, no necesito entenderlo, no necesito una explicación, pero da, o sea, sé que está, ya está. sí. O sea, Bueno, una conocida, hablando de vínculos, una conocida hace, ponele, 8 meses, 9 meses, está, estaba en el supermercado, estaba por pagar lo que había comprado en la caja y empezó como a sentirse mareada. Empezó a ujú, sentirse mareada, todo le empezó a dar vueltas, tipo, se desmaya en el supermercado. Bueno, ambulancia, todo. todo terminó en emergencia, estudios, todo, ¿no? La tuvieron en observación 48 horas, todo bien, no pasó nada, se va a la casa. 2 días después, habla con la hermana que vive en Alemania, ¿sí? A la misma hora que a ella le estaba pasando eso, ella le dijo, no sabes lo que tengo para contarte. Y la hermana le dijo, no, no sabes yo lo que tengo para contarte. A la misma hora, la hermana estaba volcando el auto y dando vueltas, No. ¿sí? Y bueno, ahí tenés dos personas que están tipo a Sí, miles de kilómetros, en el mismo momento conectan y se repite la experiencia a los dos lados. Hermanas, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Es loco, pero cuando tenés esas vivencias o situaciones, lo que sea, no es para nada loco. O sí, sí. sea, creo No, que por eso, es vínculo, nosotros, estamos hablando de claro, vínculo ahí, literal. nosotros hemos Vínculo. hablado tipo en pila de ocasiones que a mí me ha pasado de repente de sentir, eh, o sea, no sé, de repente de estar preocupada o un sentimiento muy particular que nada tiene que ver conmigo, tipo, en una situación y es tipo, ok, ¿qué le está pasando a esta persona? Y es Sí, como, pero, ¿y por qué? sí, ¿Pero por qué? Bueno, hay un vínculo ahí que está, no sé, sí, está, ya sí, está, sí. pero es re loco. Sí, y a veces obviamente se da con, bueno, el vínculo más famoso que la mayoría hemos experimentado es como el primer amor, ¿no? Siempre, estadísticamente hablando, cuando la gente tiene
40, 50 años y se divorcia, como que la primera persona que piensa es como el primer amor. Hay estudios en Estados Unidos y es Qué como, loco. y a veces se están divorciando en paralelo. Claro, Y en ese momento pasan a estar juntos. Y a sí, sí. veces el primer amor ni siquiera es alguien con quien tuve algo. A veces Sí, es de obvio. El quien me amor enamoré en la platónico, escuela, por ejemplo. Pero total. es interesantísimo como eso fue tan importante que esas personas quedan ligadas de por vida. Salado, ¿Sí? salado. Entonces ahí tenemos, no hay relación, pero sí hay vínculo. Y después por esas cosas de la vida se vuelven a encontrar en algún momento. Muy loco, Entonces, muy ¿qué, loco. qué cosas hacen al vínculo? Bueno, entre otras cosas eso, la persona que genera un impacto tan fuerte en mi vida, que me la cambia por completo, Ujú. que yo no puedo hacer de cuenta que eso no existió, ahí va a haber vínculo. Cerramos con lo que empezamos hablando, vínculo, ¿no? ¿Sí? Está todo ahí. Bueno, capaz que es el gran tema de 2026, para Ujú. arrancar el próximo episodio, 2026, vínculo. Vínculo, vínculos, Vínculos, expiaciones, extraterrestres y qué más. pautas familiares. Bueno, me encanta, me Bueno, es encanta. que gran parte de las dinámicas familiares se dan por esto que vos dijiste hace un rato, tal cual. Tengo una sensación, esto no es mío, esto no tiene sentido en mí, pero, Total. pero yo lo estoy sintiendo, Mm. está pasando en mí. No, no es que me lo estoy inventando, no es que está ahí. Perfecto, bueno, esto es vínculo, exacto. ¿Sabes qué? Te voy a proponer algo que me parece muy, muy loco, que te voy a decir lo que he visto Obvio. en un montón de ocasiones que pasa, ¿no? Esto de constelaciones familiares, Ujú. ¿ah? Que es algo para mí, está en mi vida hace como unos 12 años ya, de una forma u otra, y que yo siempre de cierta forma tuve una mente muy sistémica, ¿no? Sí. Y obviamente me siento muy cómoda entendiendo las cosas desde ese lugar. Pero me pasa que hay mucha gente, ¿no? Con la que he hablado, intercambiado, circunstancialmente coincido en algún cumpleaños o lo que sea, que entiende cómo, o tienen la idea, ¿no? De que constelaciones familiares tienen que ver con astrología y de que me van a hablar de los planetas y de mi signo. Entonces creo que estaría buenísimo poder charlar un poco de, bueno, hey, es por acá. O sea, Ujú. no, como sacar esa idea tipo, ay, sí, me voy a tirar las cartas. No, Obvio. tratemos de ponerle un Re, poco, me parece que está re, buenísimo. re podemos hablar, sí, de constelaciones. A mí es un tema que me gusta, como sabes. Mm. A mí me pasa particularmente eso, o sea, que hay pila de gente que digo, che, y constelaciones familiares, tipo, que me tienen las cartas. Sí, ¿En qué momento conectaste una cosa con la otra? sí. Pero creo que nada, falta, no sé si es que falta más difusión, más claridad, más poner en palabras qué implica, Ujú. pero creo que está bueno y que es una herramienta que está divina también. Sí, Constelaciones re, familiares, constelaciones a nivel de organizaciones, sí, de todo. sí. Y te es fácil porque sos muy sistémica, porque sos muy lógica. Y las constelaciones tienden a ser muy lógicas y muy circulares. Es Sí, como cada elemento impacta en el otro. total. Y uno puede ver los efectos palpables de esto. Bueno, los otros días, no voy a decir que, o sea, no fue una discusión, porque no fue una discusión. Estábamos con mi socio volviendo de un cliente y tenemos un trayecto largo hasta Ciudad Vieja. Y no sé cómo salió el tema, el hecho bueno, de psiquiatría, psicología, medicación. Y es claro, me entró un fuego interior que le digo, por favor, o sea. Entiendo que está bueno todo lo que tiene que ver con, de repente, medicación para controlar un síntoma, pero no para tapar un síntoma que es el que te está dando la información sobre lo que está pasando atrás. Sí. Y creo que también es un tema que es súper interesante y que a mí me atraviesa mucho. Es tipo, ok, ¿qué hacemos con el síntoma? O sea, Ujú. ¿cómo lo trabajamos? Y creo Sí. que hay por un lado el, bueno, o sea, lo controlamos y lo tapamos y bueno, no existe, en realidad sí sigue estando, solamente que bajo una medicación, o bueno, lo tomamos como un medio para llegar a tratar de entender qué es lo que está pasando más allá del síntoma.
Sí, pero sí. Re nos quedan podemos 3 minutos. hablar de todo esto En la próxima. en el próximo o en los próximos. Es Me como encanta. podemos ir encarando así de a poco, hacerlo como algo más tranquilo, ¿no? Más Como tranquilo. digo. Vínculos, constelaciones familiares. Re No, pero tranquilo. algo como bueno, ir dándole el tiempo, ¿no? A los temas. Sí, 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 totalmente. pero re podemos hablar de dinámicas, cuando afecta, a quién afecta, se puede, cuando sí, cuando no, porque hay gente que tiende a creer que todas las personas van a afectar en mi vida y no necesariamente eso es así. A veces sí, a veces no, hay que ver. Hay Me algunas que encanta. sabemos que sí siempre, querramos o no. Ay, Pero hay otras que hay que ver según el caso. me encanta. Sí, Lo tenemos para rato. sí, tenemos para divertirnos. Bueno, el último del año. Sí, Bastante intenso, bastante movido, me gustó. el séptimo, el último del año y bueno, y de este inicio, ¿no? De este nuevo comienzo. Sí, Bueno, nada, gracias de nuevo, placer como enorme. siempre, por el espacio. Y nada, creo que se está gestando algo súper lindo que se va autoconstruyendo Sí, de a poco. sí, sí. Bueno, y gracias obviamente a los del otro lado, a los que están Obvio. ahí escuchando y que bueno, y que van de a poquito se van animando a comentar también. Sí, siéntense parte y obviamente súper bienvenidas todos los comentarios, ideas, preguntas, Re, dudas, que nada, ayudan un montón. Gracias. Claro que sí. sí, 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 con todo el 2026 año con que viene. todo. Sí, Bueno, y con todo cerramos 2025. Canal de sí, YouTube, sí, canal en Spotify. sí, Con calma. con calma. Despacito pero seguro. Sí, sí, Pero bueno, despacito pero seguro. Pero viene todo bien y todo disfrutando cada paso. total. Sí, sí, sí. Disfrutando y Bueno, aprendiendo de lo que nos devuelve sí, sí, con todo. luz. Bueno, ahora sí. Bueno, Viernes, Cami, a disfrutar muy feliz año, igualmente. muy feliz año y bueno, Y bueno, nos y encontramos en el 2026. nos vemos en el 2026 y vamos a ver con qué arrancamos en 2026. Me encanta. Con todo. ¿No? Beso Bueno, grande. gracias por Nos todo. vemos. Beso Chao, grande, beso. chao. Gracias.